El corazón palpitante del mundo conocido. Un imperio forjado en hierro, que se extendía desde las arenas ardientes de África hasta las brumosas fronteras de Britania. Una era de ambición sin límites, de gloria brutal y de un poder capaz de corromper a casi todo aquel que lo tocaba. Pero en la cima de este coloso, en el pináculo absoluto de la autoridad imperial, se sentó un hombre singular. Un César que no solo gobernó con la espada, sino que libró una batalla constante contra sí mismo, día tras día, armado únicamente con aquello que consideraba verdaderamente invencible, la razón. Su nombre era Marco Aurelio. No fue solo el último de los llamados 5 buenos emperadores, ni únicamente el comandante supremo que contuvo la marea de las tribus germánicas. Fue, ante todo, un filósofo estoico. Un hombre que descubrió que su verdadero campo de batalla no se encontraba en las llanuras de Panonia, sino en las páginas de un cuaderno, donde meditaba sobre la fugacidad de la vida. En este documental no exploraremos únicamente el reinado de un emperador, sino el alma de un hombre que, pese a poseer el poder absoluto del mundo, buscó una sola cosa: vivir bien. Esta es la historia de Marco Aurelio. El hombre que cargó el peso del imperio sobre sus hombros mientras escribía, solo para sí mismo, las reflexiones que hoy conocemos como meditaciones. Roma despertó aquella mañana envuelta en incienso. Era el 26 de abril del año 121 después de Cristo, en la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano. El imperio se encontraba en el apogeo de su poder territorial y cultural, bajo el gobierno del emperador Adriano. Y en la colina Celia, lejos del ruido de los foros y los ejércitos, una familia patricia se preparaba para recibir a un nuevo heredero. Aquel niño estaba destinado a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia antigua. El último de los llamados 5 buenos emperadores. Marco nació en la colina Celia, en el seno de una familia patricia de enorme prestigio. Su nombre original fue Marco Annio Vero, heredado de una larga línea de antepasados distinguidos. Desde el momento de su nacimiento, quedó envuelto por el peso de la tradición romana, el deber, la dignitas, la disciplina y el servicio al Estado. Sin saberlo aún, aquel niño silencioso estaba destinado a gobernar el mayor imperio de su tiempo y a dejar un legado que trascendería siglos. Nacimiento en la Domus Patricia. Domitia Lucilla, vestida con finas túnicas de lino ahora empapadas en sudor, aprieta con fuerza los puños sobre las sábanas de seda. No es una mujer común, es una de las figuras más ricas y cultas de Roma, y aún así el parto se convierte en un calvario que enfrenta con una rigidez digna de su linaje. A su alrededor, las parteras de mayor renombre susurran órdenes en latín, con los rostros tensos bajo la luz parpadeante de las lámparas de aceite. Es la hora más oscura, justo antes del amanecer. Fuera de la cámara, Marco Annio Vero, el padre, camina sin descanso sobre el mármol pulido. Su andar inquieto resuena en el silencio de la mansión. No puede estar presente, pero cada gemido de su esposa atraviesa las paredes como una puñalada a su orgullo patricio. De este nacimiento depende la continuidad de una de las casas más poderosas de la urbe. De pronto, un grito agudo, seguido de un llanto puro y poderoso, rompe la tensión como un cristal al quebrarse. El caminar de Marco Annio Vero se detiene en seco. Las parteras alzan al recién nacido hacia la luz, aún con las manos teñidas de sangre. Es un varón. Fuerte. Grande. Digno de su linaje. Marco Annio Vero entra entonces en la cámara. Su rostro severo se transforma en una sonrisa por primera vez en muchas horas. La dinastía está asegurada. El niño recibe el nombre de Marco, como su padre y como sus antepasados. Marco Aurelio. En ese momento, una esclava anciana, de aspecto venerable y con los ojos turbios por la edad, o quizá por el conocimiento, se acerca lentamente, temblando levemente por la emoción o el temor. Su mirada se fija en el niño con una intensidad inquietante.
Hay algo en esos ojos recién abiertos, la sensación de que ve más de lo que otros ven, como si estuviera destinado a cargar el peso del mundo mientras busca, en silencio, paz dentro de sí mismo. Un silencio incómodo cae sobre la habitación. Domitia Lucilla, exhausta en la cama, observa a la anciana con una mezcla de curiosidad y alarma. Marco Annio Vero frunce el ceño, su alegría momentánea se ve ensombrecida por la superstición romana. Intenta desestimar aquella impresión, convencido de que esos son los ojos de un futuro senador, de un patricio fuerte. Pero la sensación persiste. No solo la gloria de Roma parece reflejarse en ese niño, sino también su podredumbre, su dolor y su eventual fin. Como si su destino no fuera el de un conquistador, sino el de un guardián, alguien llamado a dar forma y sentido al sufrimiento de un imperio entero. La anciana se retira tan silenciosamente como apareció. Marco Annio Vero se acerca a la cuna y contempla a su hijo. Una sombra de duda cruza su rostro, el temor de que el destino de ese niño sea más grande y más duro de lo que jamás habría deseado. Y desde ahí comenzó el largo y silencioso viaje de Marco Aurelio. Desde ese instante, en una rica domus romana, el futuro emperador no solo recibió su nombre, sino que también quedó marcado por el presagio de un destino que lo obligaría a ser el filósofo sobre el trono. Un hombre destinado a reinar sobre el caos mientras buscaba la paz interior. Poco después de su nacimiento, Marco fue entregado al cuidado de una nodriza, una práctica habitual entre las familias nobles, aunque desaprobada por el eminente historiador Tácito. Un año después nacería su hermana, Ana Cornificia Faustina. La sombra del deber y la pérdida prematura. La cuna de Marco Aurelio no fue solo noble, fue ejemplar. Su padre, Marco Annio Vero, no era un simple patricio, pertenecía al influyente clan de los Annii, una estirpe arraigada en la próspera provincia de Hispania Baetica. Vero representaba el ideal de la vieja Roma. Fue un político respetado y metódico que ascendió hasta el prestigioso rango de pretor, un cargo que manejaba la alta administración y la justicia del imperio. En una época donde la corrupción comenzaba a carcomer los cimientos de la élite, Annio Vero era considerado uno de los últimos ejemplos de probidad y honor en la vida pública romana. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente, uno implacable. La vida de este hombre honorable fue demasiado corta. El pequeño Marco Aurelio apenas tuvo tiempo de conocer a su padre. Annio Vero murió cuando el niño tenía apenas 3 años. Esta pérdida temprana dejaría una marca indeleble, aunque silenciosa, en el carácter del futuro emperador. Aunque el recuerdo directo se desvaneció, el legado del padre se convirtió en una guía moral para el hijo. Años después, ya como César, Marco Aurelio inmortalizaría a su padre con una frase breve, pero cargada de significado, en sus meditaciones. De mi padre aprendí la modestia y la firmeza del carácter. La herencia de Marco Annio Vero no fue de tierras o títulos, sino de virtud. Una lección de deber estoico que el huérfano Marco Aurelio nunca olvidaría. La matrona y el molde de la templanza, la forja de un espíritu. Tras la sombra temprana de la pérdida, el joven Marco Aurelio fue abrazado por la luz rigurosa de su madre, Domitia Lucilla. Ella no era una mujer común, era una fuerza material y moral en el corazón de Roma. Lucilla no solo poseía una de las fortunas más vastas del imperio, amasada a través de las vitales Figlinae o grandes ladrilleras imperiales, el motor que construía acueductos, templos y la propia expansión urbana, sino que era una matrona de cultura helenística y disciplina romana. En su domus, aunque el dinero fluía sin cesar, se practicaba una austeridad electiva. Domitia Lucilla enseñó a su hijo la lección más importante para cualquier heredero, el dominio propio. Mientras otros jóvenes patricios se entregaban a banquetes excesivos, a la casa de placeres y a los espectáculos de la arena, Marco Aurelio vivía bajo el estricto código moral de su madre. Ella era la antítesis de la aristocracia decadente.
Consciente del peso de su riqueza, Domitia inculcó una ética de moderación, autocontrol férreo y un rechazo absoluto a la vanidad y la charlatanería vacía. Su religiosidad no era de grandes sacrificios públicos, sino una piedad sobria, practicada en la quietud de la mente. Ella forjó el carácter estoico antes de que los filósofos llegaran a él. Marco Aurelio, en sus meditaciones, le dedicaría una de las gratitudes más profundas, reconociéndola como su primer y más influyente maestro. De mi madre, aprendí la piedad, la templanza, y no solo a abstenerme de hacer mal, sino a evitar incluso los excesos y las murmuraciones propias de la alta sociedad. Y aprendí a vivir con sencillez. Gracias a Domitia Lucilla, el niño que tenía derecho a poseerlo todo, fue criado para necesitar muy poco. Ella le demostró que el verdadero poder y la verdadera dignidad no residen en el oro ni en los títulos, sino en la firmeza imperturbable del espíritu. Su legado no fue una fortuna, sino la disciplina para despreciarla. Aunque Domitia Lucilla forjó el espíritu de Marco Aurelio, fue su abuelo paterno, Marco Annio Vero, el mayor, quien se convirtió en la roca que sostendría su mundo y quien guiaría sus pasos hacia el centro del poder imperial. Marco Annio Vero fue un político romano de gran influencia que vivió una vida larga y exitosa, muy distinta a la corta vida de su hijo. El padre del emperador venía de la familia de los Annii y era originaria de Ucubi, actual Espejo, en la provincia romana de Hispania Baetica, cerca de Córdoba, España. Esta procedencia hispana le dio al futuro emperador Marco Aurelio una conexión con esa región del imperio. A pesar de su origen provincial, la familia Annio Vero se había establecido firmemente en la nobleza romana, escalando los peldaños políticos. Marco Annio Vero tuvo una de las carreras más distinguidas de su tiempo, lo que demuestra su alto estatus en la corte imperial. Lo más destacable es que fue cónsul en 3 ocasiones, un cónsul ordinarius, en particular. Los cargos consulares eran el pináculo de la ambición romana, y ser nombrado cónsul 3 veces era un honor extraordinario y raro, otorgado solo a los personajes más influyentes. Ocupó el cargo de praefectus urbi, prefecto de la ciudad, de Roma, una posición de enorme responsabilidad y poder, esencialmente el jefe de policía y administrador de la capital. Su carrera se desarrolló bajo los reinados de Domiciano, Nerva, Trajano y Adriano, lo que lo conectó íntimamente con el núcleo del poder imperial. Sus primeros años transcurrieron en las casas de sus padres y de su abuelo, en la colina Siliana, una de las 7 colinas de Roma. Un barrio acomodado que miraba al norte de la ciudad estaba compuesto por lujosos e imponentes edificios como el Palacio de Letrán y los cuarteles de los equites singulares o guardias imperiales a caballo. Su bisabuelo materno, posiblemente su tatarabuelo Lucio Catilio Severo, también participó en su educación y se cree que fue con él con quien Marco tuvo mayor contacto, aunque fue cuidado por enfermeras y tuvo fuertes modelos masculinos. El giro del destino, Adriano y Marco Aurelio. El emperador Publio Helio Adriano, Publius Aelius Adrianus, quien gobernó entre los años 117 y 138 después de Cristo, fue un hombre culto, refinado y con un talento especial para reconocer capacidades excepcionales en los demás. Desde muy temprano, supo ver en Marco Aurelio un carácter poco común para su edad. En una corte acostumbrada a la vivacidad infantil, Adriano se fijó en aquel niño serio y disciplinado, cuyo comportamiento contrastaba con la alegría despreocupada esperada de alguien de apenas 6 años. Esa gravedad temprana, esa dignidad silenciosa, impresionó profundamente al emperador. No era simple timidez, sino una seriedad reflexiva que revelaba una mente distinta. Fue precisamente esta cualidad la que le valió el afectuoso apodo de Vericimus, el más verdadero, un hombre que reflejaba tanto su sinceridad como su temple moral. El inicio del filósofo. Para Marco Aurelio, incluso a los 6 años, el mundo no era únicamente un espacio de juego, sino también de deber y aprendizaje. Aquella calma precoz fue la primera manifestación del espíritu que más tarde definiría al emperador filósofo. Su infancia no fue una etapa pasajera, sino el cimiento de una fortaleza interior que se consolidaría con el tiempo.
El niño callado y retraído no era una señal de debilidad, sino de una mente constantemente ocupada. Sin saberlo, Marco comenzaba a practicar la primera lección estoica, dirigir la atención hacia el mundo interior, en lugar de dejarse arrastrar por el ruido exterior. Su niñez se convirtió así en el primer laboratorio donde se forjó el carácter imperturbable que Roma necesitaría con urgencia décadas más tarde. En una ceremonia familiar, Adriano fijó su mirada en el niño y, según la tradición, expresó que aquel pequeño poseía el espíritu de un emperador. No fue una frase casual, sino una intuición que marcaría el curso de la historia. El favor imperial. La relación entre Adriano y la familia de Marco Aurelio era profunda. El abuelo de Marco había sido amigo cercano y aliado del emperador, lo que situó a la familia dentro de un círculo de confianza privilegiado. Esta cercanía permitió que Adriano observara de cerca el desarrollo del joven Marco desde muy temprana edad. Adriano quedó impresionado no solo por su inteligencia, sino por su gravitas, esa dignidad romana que parecía innata en él, a pesar de su juventud. Convencido de que estaba ante alguien excepcional, decidió favorecerlo de manera directa. Cuando Marco tenía apenas 6 años y aún no había iniciado su educación formal, fue inscrito en la orden ecuestre por nombramiento del propio emperador. Esta admisión no dependía únicamente de la riqueza, aunque esta era un requisito fundamental. Bajo Augusto, la orden senatorial y la orden ecuestre habían sido claramente separadas por criterios económicos. La ecuestre exigía una propiedad mínima de 100.000 denarios, mientras que la senatorial requería 250.000. Sin embargo, dentro de la propia orden ecuestre existía una subdivisión adicional. Cualquiera que cumpliera el requisito patrimonial podía ostentar el título de eques, pero solo aquellos a quienes el emperador concedía el ecus publicus eran admitidos oficialmente con pleno reconocimiento. Gracias a la intervención directa de Adriano, Marco fue admitido en la orden, a pesar de que su extrema juventud hacía que este caso fuera poco habitual, aunque no único. Cuando alcanzó la edad suficiente para dejar el cuidado de las nodrizas, alrededor de los 7 años, Marco comenzó a recibir una educación variada y cuidadosamente planificada. El momento crucial, la adopción. En el año 138 después de Cristo, Adriano, consciente de que su vida llegaba a su fin y sin un heredero directo, decidió planificar con extremo cuidado la sucesión imperial para garantizar la estabilidad del imperio. En un primer momento, adoptó a un senador distinguido llamado Lucio Sellonio Cómodo, quien asumió el nombre de Lucio Helio César. Sin embargo, este murió repentinamente antes de la muerte del propio Adriano, truncando el plan inicial. En su lecho de muerte, Adriano tomó su decisión definitiva. Adoptó a Tito Aurelio Fulvo Boionio Antonino, un senador respetado y equilibrado, que pasaría a la historia como el emperador Antonino Pío. Esta adopción, sin embargo, estuvo condicionada por una exigencia fundamental. Adriano impuso a Antonino Pío la obligación de adoptar, a su vez, a 2 jóvenes prometedores como herederos. Uno de ellos era Marco Annio Vero, el futuro Marco Aurelio, que contaba con 17 años. El otro era Lucio Sellonio Cómodo, hijo del primer adoptado fallido, considerablemente más joven. Con esta maniobra, Adriano no solo aseguró a su sucesor inmediato, sino que también designó indirectamente a la siguiente generación de gobernantes. Tras ser adoptado por Antonino Pío, Marco Annio Vero cambió su nombre conforme a la costumbre romana, pasando a llamarse Marco Helio Aurelio Vero César. El nombre Helio lo vinculaba a Adriano, mientras que Aurelio lo unía directamente a Antonino Pío. Antonino Pío cumplió con seriedad la voluntad de Adriano. Marco Aurelio fue elevado rápidamente a cargos de responsabilidad y recibió una formación intensa, asumiendo funciones de Estado que lo prepararon progresivamente para el gobierno. La decisión de Adriano dio lugar al periodo conocido como la dinastía antonina, célebre por los llamados 5 buenos emperadores, una era marcada por la paz, la estabilidad y la prosperidad del imperio. A partir de los 7 años, Marco Aurelio inició su educación formal.
Su formación puede dividirse en tres grandes áreas: oratoria y retórica, derecho y literatura, y, de manera crucial, filosofía. La oratoria era esencial para cualquier político romano. Marco Aurelio comenzó su instrucción con los mejores maestros disponibles, siguiendo el programa estipulado desde la época de Adriano. Sin embargo, fue la filosofía la que terminó de definir su carácter. El estoicismo le proporcionó el marco moral y ético que guiaría su vida y su forma de ejercer el poder. Además de filósofos y oradores, Marco Aurelio recibió enseñanza en diversas disciplinas. Alejandro el Platónico, su maestro de literatura griega, le enseñó a evitar el criticismo innecesario y a no reprender a otros por errores lingüísticos. Catalino, maestro de lucha y ejercicio físico, le inculcó la perseverancia y la disciplina corporal. Diogneto, maestro de pintura y dibujo, tuvo una influencia decisiva al apartarlo de la superstición y el engaño, acercándolo a una filosofía práctica y racional. La educación de Marco Aurelio, cuidadosamente orquestada primero por su familia y luego por los emperadores Adriano y Antonino Pío, combinó la elegancia literaria propia de un senador romano con la disciplina moral estoica requerida para un gobernante justo. Fue Quinto Junio Rústico quien terminó de sellar su camino al introducirlo profundamente en el estoicismo, la filosofía que utilizaría para gobernar el Imperio Romano. Quinto Junio Rústico fue senador y filósofo romano, cuya influencia sobre Marco Aurelio se extendió desde el aula hasta el gobierno del imperio. Provenía de una familia de alto rango y fue un devoto seguidor del estoicismo, escuela que enfatizaba la virtud, la razón, el control de las pasiones y la aceptación del destino. Uno de sus logros más significativos fue haber tenido acceso a las enseñanzas de Epicteto, antiguo esclavo convertido en uno de los grandes maestros del estoicismo. Rústico proporcionó a Marco Aurelio una copia de las diatribas de Epicteto, que se convertirían en el núcleo de su formación moral. En el libro y de Meditaciones, Marco Aurelio expresa un profundo agradecimiento hacia Rústico, reconociendo que de él aprendió a corregir su carácter, evitar la sofisticación retórica y llevar una vida sin afectación. Rústico no se limitó al ámbito académico. Fue cónsul en 2 ocasiones, en los años 133 y 162 después de Cristo, este último ya durante el reinado de Marco Aurelio. Además, fue nombrado prefecto de la ciudad de Roma, el cargo administrativo más importante de la capital después del emperador, una clara señal de la absoluta confianza que Marco depositaba en él. Antes de la influencia definitiva de Rústico, Marco Aurelio ya había sido profundamente marcado por Diogneto. Este maestro, de inclinaciones filosóficas prácticas, fue quien encendió en él una temprana chispa de escepticismo y honestidad intelectual. Le enseñó a rechazar la superstición, a desconfiar de charlatanes y falsos milagros, y a valorar el tiempo como el recurso más valioso. Diogneto le mostró que la verdadera dignidad no residía en el lujo ni en la ostentación, sino en la sencillez, la sobriedad y la disciplina personal. Bajo su tutela, Marco Aurelio aprendió a distinguir entre lo esencial y lo superficial, entre la verdad y el autoengaño. Este encuentro preparó el terreno para que, más adelante, pudiera abrazar plenamente la firmeza inquebrantable del estoicismo transmitido por Quinto Junio Rústico. La forja del carácter de Marco Aurelio, marcada por la virtud y la disciplina, lo había preparado para el destino que le aguardaba. Sin embargo, todo gran emperador necesitaba una emperatriz, y el peso del linaje imperial acabaría uniéndolo a Ania Galeria Faustina, conocida por la historia como Faustina la Menor. ¿Quién era Faustina? Faustina era la hija menor del emperador Antonino Pío y de su esposa, Faustina la Mayor. Esto la convertía en una figura esencial para la legitimidad dinástica, era la heredera de sangre de la familia imperial. Creció en el corazón del poder. Su vida estuvo predeterminada por la sucesión. Era una mujer de gran belleza, carácter fuerte y, según algunos historiadores, de una vivacidad que contrastaba con la seriedad de su futuro esposo. El matrimonio arreglado por el emperador. La mano de Faustina había sido prometida inicialmente a Lucio Vero, el otro hijo adoptivo del emperador Adriano.
Aquel compromiso no era un asunto sentimental, sino una maniobra cuidadosamente calculada para asegurar una doble sucesión y mantener el equilibrio del poder dentro de la dinastía imperial. Sin embargo, el curso de los acontecimientos cambió por decisión de Antonino Pío. Padre de Faustina y emperador reinante, fue él quien intervino de forma directa tanto en el destino de su hija como en el futuro del imperio. Al observar con atención la seriedad, la inteligencia y la profunda dedicación de Marco Aurelio, Antonino concluyó que la estabilidad dinástica estaría mejor garantizada junto a aquel joven reflexivo y disciplinado. Convencido de que Marco era una figura más responsable y mejor preparada para el peso del poder, Antonino anuló el compromiso de Faustina con Lucio Vero y dispuso su unión con Marco Aurelio. No se trató de un gesto romántico, sino de una decisión política destinada a asegurar la continuidad y solidez del imperio. El matrimonio se celebró en el año 145 después de Cristo. Con esta unión, Marco Aurelio no solo consolidaba su posición como hijo adoptivo del emperador, sino que pasaba a convertirse también en su yerno. Así, su lugar como sucesor indiscutible quedaba definitivamente afirmado. Una pareja fértil y la tragedia infantil. Marco Aurelio y Faustina la Menor permanecieron casados por más de 30 años, hasta la muerte de Faustina en el año 175 después de Cristo. A pesar de la fama de Marco Aurelio por su templanza y de Faustina por su vida social, el matrimonio fue notablemente prolífico. Faustina dio a luz a una cantidad sorprendente de hijos, se cree que tuvieron un total de 13. Pero incluso en el palacio imperial, la mortalidad infantil era brutal. De aquellos 13 hijos, la mayoría murió joven. Solo un varón y 4 mujeres sobrevivieron a su padre. Los hijos supervivientes fueron, Cómodo, el único varón y futuro emperador, Ania Galeria Lucila, casada con Lucio Vero y figura relevante en la corte, y otras hijas. Entre ellas Ania Aurelia Galeria Faustina y Vivia Aurelia Sabina. La relación de la pareja imperial no estuvo exenta de controversia. Con el paso de los años, comenzaron a circular rumores maliciosos sobre la vida de Faustina, alimentados por las tensiones internas de la corte y por la hostilidad que muchas veces rodeaba a las emperatrices con poder e influencia. Las fuentes históricas tardías, a menudo críticas con figuras femeninas fuertes, acusaron a Faustina de numerosas infidelidades, incluso con marineros, gladiadores y soldados. Estas versiones, destinadas a desacreditar a la Augusta, fueron probablemente exageraciones o invenciones. Repetidas y amplificadas por enemigos políticos y por historiadores posteriores que disfrutaban narrando escándalos imperiales, como ocurre con los autores asociados a la historia augusta. El emperador filósofo fue confrontado con estas acusaciones y presionado para repudiarla o castigarla. La tradición atribuye a Marco Aurelio una respuesta breve, pragmática y con tono estoico: si repudiaba a su esposa, tendría que devolver también la dote. La frase, aparentemente seca, revela su prioridad, el orden y la estabilidad dinástica por encima de la agitación personal. Además, Marco Aurelio nunca dudó públicamente de Faustina. La mantuvo honrada con el título de Augusta y, tras su muerte en el año 175 durante una campaña, la deificó, le erigió estatuas y fundó instituciones en su nombre. Para Marco Aurelio, el juicio de la corte era secundario. La vida de Faustina, con defectos reales o atribuidos, era una circunstancia externa. Lo que él sí podía controlar era su deber, sostener el imperio y mantener unida a la casa imperial, incluida la madre de su único heredero varón, Cómodo. Antonino Pío y Marco Aurelio. Antonino Pío, que gobernó entre los años 138 y 161 después de Cristo, y Marco Aurelio compartieron una relación que fue al mismo tiempo la de padre e hijo adoptivos, y la de maestro y aprendiz en el arte de gobernar. Antonino Pío fue conocido por su pietas, su piedad y sentido del deber, y por un reinado de paz y prosperidad, marcado por una política en general defensiva y una fuerte atención a la administración interna. Se tomó con absoluta seriedad el mandato de Adriano. Durante sus 23 años de gobierno, protegió y formó a Marco Aurelio con paciencia,
procurando que estuviera plenamente preparado para asumir el trono. A diferencia de otros herederos, Marco no fue enviado a campañas militares lejanas. Permaneció en Roma junto al emperador, asistiendo a concilios, participando en decisiones administrativas y judiciales y observando de cerca el funcionamiento real del imperio. En sus meditaciones, Marco Aurelio rinde homenaje a Antonino, agradeciéndole el ejemplo de calma, firmeza sin arrogancia y desinterés por la vanidad. Valora también su modestia y eficiencia, y la simplicidad con la que vivía, sin ceremoniales exagerados ni ostentación innecesaria. De Antonino Pío aprendió paciencia y razón, la capacidad de deliberar con detenimiento, sin caer en la ira ni en decisiones precipitadas. Aunque Marco Aurelio no fue coemperador formalmente hasta la muerte de Antonino, la preparación fue metódica y pública. Recibió el poder proconsular y la potestad tribunicia, los pilares del poder imperial, mucho antes de heredar el trono. En los últimos años del reinado, cuando Antonino ya era anciano, Marco asumió gran parte de la carga administrativa, presidió juicios, resolvió apelaciones y sostuvo el peso cotidiano del gobierno. La transición fue fluida, sin turbulencias. Cuando Antonino murió en el año 161, bastó con legarle la palabra de mando. Marco estaba listo, tras más de 2 décadas de mentoría práctica. 2 Césares en el trono, Marco Aurelio y Lucio Vero. Cuando Antonino Pío murió en el año 161, el camino parecía despejado para Marco Aurelio. Sin embargo, el filósofo estoico tomó una decisión que honraba la promesa sellada décadas antes: no gobernaría solo. Lucio Sellonio Cómodo fue adoptado junto a Marco Aurelio por Antonino Pío, por mandato expreso de Adriano. Su temperamento era casi opuesto al de Marco, más extrovertido, amante de los placeres, la caza y los juegos. Al asumir el trono, Marco Aurelio, con 40 años, se negó a ser el único emperador y compartió el poder con Lucio Vero, de 31. Lo elevó a la dignidad de Augusto y coemperador con plenos derechos. Por primera vez, 2 hombres compartían formalmente el título imperial, la potestad tribunicia y el poder proconsular. Esta decisión fue políticamente brillante y, a la vez, un gesto de lealtad. Aseguró la estabilidad al eliminar a un posible rival, pues Lucio también tenía derecho dinástico, y cumplió la voluntad original de Adriano, que ambos gobernasen. Aunque los poderes eran iguales, sus funciones pronto se diferenciaron por la crisis que golpeó al imperio. Marco Aurelio permaneció principalmente en Roma, concentrado en la administración civil, el derecho y la gestión interna, conforme al modelo de gobierno que había aprendido de Antonino Pío. Lucio Vero, en cambio, fue enviado a liderar el esfuerzo militar cuando estalló una gran guerra contra el Imperio Parto en Oriente. Marco le confió el mando del conflicto, delegando el frente mientras él sostenía la serenidad y el orden en el centro del poder. La corregencia duró 8 años, hasta la muerte de Lucio Vero en el año 169. La campaña parta fue un éxito, y ambos celebraron un triunfo conjunto en Roma. Sin embargo, las legiones victoriosas trajeron consigo la peste antonina, posiblemente viruela, una plaga devastadora que costó millones de vidas y desestabilizó el imperio. La corregencia se convirtió en una prueba constante para Marco Aurelio. Tuvo que tolerar excesos, tensiones y diferencias profundas entre estilos de vida, manteniendo la unidad por encima de cualquier fricción personal. La figura de Lucio Vero resultó fundamental porque obligó a Marco a aplicar su filosofía, compartir el poder con alguien de carácter opuesto, delegar responsabilidades cruciales y anteponer el deber y la estabilidad imperial a cualquier diferencia privada. La peste antonina, cuando el imperio enferma. La peste antonina, que irrumpió en el imperio alrededor del año 165 después de Cristo, fue una de las epidemias más devastadoras de la historia antigua. Probablemente se trató de una forma de viruela o sarampión. Su impacto no se limitó a la enfermedad, debilitó al imperio justo cuando éste enfrentaba sus mayores amenazas externas. La plaga no nació en Roma. Fue llevada por las propias tropas victoriosas de la guerra parta, dirigidas por Lucio Vero.
Las legiones regresaron desde Mesopotamia cargadas de botín y gloria, pero también de una enfermedad desconocida para el mundo mediterráneo. El contagio se propagó con rapidez a través de las rutas militares y comerciales. Roma, Italia y las provincias comenzaron a enfermar. Donde antes circulaban órdenes y mercancías, ahora se expandía la muerte. Las consecuencias fueron profundas. Se estima que la peste eliminó entre el 7 y el 10% de la población imperial, con cifras aún mayores en ciudades densamente pobladas. En el año 169, el coemperador Lucio Vero murió repentinamente, probablemente a causa de la plaga, dejando a Marco Aurelio solo al frente del gobierno. La enfermedad diezmó las legiones en el peor momento posible. Mientras Roma perdía hombres, las tribus del norte, marcomanos, cuados y sármatas, presionaban la frontera del Danubio. En el año 167, la presión se convirtió en una migración masiva de pueblos desesperados. Las defensas cedieron. Provincias enteras fueron saqueadas y el terror alcanzó su punto máximo cuando Aquilea, a las puertas de Italia, fue sitiada. Marco Aurelio se encontró entonces atrapado entre dos fuerzas implacables, una guerra a gran escala y una epidemia que arrasaba el corazón del imperio. Frente a esta crisis total, Marco Aurelio tomó decisiones extremas. Subastó los tesoros del palacio imperial para financiar la guerra. Reclutó esclavos, gladiadores y prisioneros para reforzar unas legiones agotadas. Y abandonó Roma. Durante casi 14 años, el campamento militar se convirtió en su hogar. Fue en ese contexto, entre el frío, el barro, la guerra y la peste, donde comenzó a escribir Meditaciones. No como una obra para la posteridad, sino como un refugio interior. Mientras el mundo se desmoronaba, Marco Aurelio buscaba orden dentro de sí mismo. Esta vida itinerante, marcada por campañas constantes y enfermedades omnipresentes, no la vivió solo. Los últimos meses de Marco Aurelio fueron un intento desesperado por dejar al imperio no solo con fronteras en calma, sino con un sucesor digno. El emperador sabía que su tiempo se agotaba y que su tarea final era transmitirle a su hijo la lección más difícil, el verdadero significado del poder. Marco Aurelio observaba a Cómodo, el joven que anhelaba el sol de Roma mientras su padre se consumía en el frío de la frontera. Con la voz áspera pero firme, intentaba inculcarle el principio estoico: gobernar no era disfrutar, sino servir. Un líder se forjaba en la renuncia, no en la celebración. Pero Cómodo veía en la guerra una vía rápida hacia la gloria. Cuando Marco intentó mostrarle sus pergaminos, sus meditaciones, su estrategia para dominar el alma, Cómodo los miró con desdén. Para él, la filosofía parecía inútil cuando lo que se necesitaba era acero. El emperador le advirtió sobre la traición que acecha al poder absoluto, la llegada de aduladores capaces de llamar virtud a cualquier capricho. Le recordó las lecciones heredadas, la firmeza aprendida del abuelo, la moderación transmitida por la madre. Le insistió en no olvidar el origen de su grandeza. Le repetía que el poder era una droga y que solo el autocontrol estoico podía darle la sobriedad necesaria para ejercer justicia. Agotado, el emperador tosió y sintió el peso de su propia fragilidad. Su última enseñanza giró en torno a la futilidad de la vida y al valor duradero del bien hecho a los demás. Le pidió que terminara la campaña, asegurara la paz y honrara al pueblo con virtud, no con el brillo superficial de los espectáculos. Cómodo, con la ligereza de quien no había vivido la necesidad, aseguró que el imperio estaría a salvo. Marco Aurelio lo miró y comprendió la verdad más dura: su única gran tarea fallida había sido moldear el corazón de su sucesor. Sin fuerzas para más, solo pudo encomendarlo a los dioses, sabiendo que el juicio final de Cómodo recaería sobre su propia alma. La línea de los 5 buenos emperadores estaba a punto de terminar y, con ella, la época dorada de Roma. La lucha en la frontera del Danubio se había convertido en una prueba constante de supervivencia. En el año 173 después de Cristo, el destino del imperio pendió de un hilo en el territorio de los cuados.
Las legiones romanas, superadas en número y exhaustas tras años de campañas, se encontraban atrapadas bajo un calor sofocante, sin agua y sin posibilidad de retirada. Los soldados comenzaban a morir de sed. La derrota parecía inevitable. Fue entonces cuando ocurrió el episodio que pasaría a la historia y sería inmortalizado en la columna de Marco Aurelio, la llamada Victoria del Trueno. En el momento más crítico, el cielo se oscureció de manera repentina. Una tormenta violenta estalló sobre el campo de batalla. Rayos cayeron sobre las filas enemigas, sembrando el caos entre los cuadros, mientras una lluvia torrencial descendía sobre las tropas romanas, apagando su sed, enfriando sus cuerpos y devolviéndoles la fuerza para contraatacar. Para Marco Aurelio, el emperador filósofo, aquel acontecimiento podía entenderse como la manifestación del logos actuando conforme al orden natural. Para el imperio, fue interpretado como una señal inequívoca de que los dioses, o, para algunos, el dios cristiano, favorecían al César. La batalla fue ganada. Marco Aurelio logró entonces lo que había perseguido durante años, una pacificación temporal del frente y la posibilidad real de anexionar los territorios más allá del Danubio, llevando la frontera a una posición más segura. El triunfo parecía, al fin, definitivo. Corona de la decadencia, Cómodo. La ascensión de Lucio Aurelio Cómodo al trono en el año 180 después de Cristo marcó un quiebre devastador. Por primera vez en casi un siglo, el imperio no era gobernado por el hombre más capaz, sino por el hijo biológico de su predecesor. Cómodo era el único hijo varón superviviente de Marco Aurelio y Faustina la Menor. Fue el primer emperador nacido en la púrpura en décadas, lo que le otorgó una legitimidad incuestionable, pero no una preparación adecuada para el poder. Donde Marco Aurelio había buscado virtud, razón y autocontrol, Cómodo buscó placer, exhibición y entretenimiento. Despreció los estudios filosóficos y se obsesionó con los deportes de fuerza, la caza y, sobre todo, el gladiadorismo, al que veía como la máxima expresión de poder personal. Cómodo se casó con Crispina, una noble de alto rango, en un matrimonio arreglado al inicio de su reinado como parte de la estrategia dinástica. La relación, sin embargo, fue turbulenta y terminó de manera abrupta. Crispina fue exiliada y posteriormente ejecutada, acusada de adulterio. La mayor amenaza para Cómodo no vino del exterior, sino de su propia familia. Su hermana, Ania Lucila, viuda del coemperador Lucio Vero, era ambiciosa y consciente del legado de su padre. Convencida de que su hermano estaba destruyendo la obra de Marco Aurelio, participó en una conspiración para asesinarlo en el año 182. El atentado fracasó. El asesino fue capturado antes de poder cumplir su misión. La respuesta de Cómodo fue brutal. Lucila fue exiliada a la isla de Capri y, poco después, ejecutada. Con este acto comenzó abiertamente un reinado de terror, marcado por la paranoia y la persecución del Senado. Con el paso del tiempo, la megalomanía de Cómodo se volvió insoportable. No le bastaba con ser emperador, quería ser una deidad viviente. Se identificó obsesivamente con Hércules, el semidios, y exigía ser representado en estatuas cubierto con la piel de león y portando un mazo, convencido de ser su reencarnación. El colmo de su extravagancia llegó cuando decidió abandonar sus deberes de gobierno para participar personalmente en los juegos. En la arena, combatía como gladiador contra animales exóticos y rivales que tenían estrictamente prohibido herirlo. Los senadores eran obligados a presenciar estos espectáculos degradantes, símbolo de la humillación del poder romano. Para el año 192 después de Cristo, el reinado de Cómodo se había convertido en una dictadura paranoica. Su comportamiento errático amenazaba incluso a su círculo más cercano, su amante Marcia, su chambelán Eclecto y el prefecto del pretorio, Leto. Al descubrir una lista de personas que el emperador planeaba ejecutar, entre las que figuraban sus propios nombres, decidieron actuar. La noche del 31 de diciembre del año 192, Marcia ofreció a Cómodo una copa de vino envenenado.
Cuando el veneno no surtió efecto inmediato, los conspiradores enviaron a un luchador llamado Narciso, quien lo estranguló en su baño. Así terminó el tirano. El Senado lo declaró enemigo público y condenó su memoria. El verdadero legado de esta era no se encontró en la arena ni en la sangre derramada por el Hijo, sino en las páginas privadas del Padre. Meditaciones, el diario íntimo de Marco Aurelio, se convirtió en el testamento eterno de lo que el poder puede y debe ser. En ellas quedó plasmada la prueba de que incluso bajo el peso de un imperio, una plaga devastadora y la traición más profunda, la batalla más importante siempre se libra en el interior del ser humano. La Pax Romana había llegado a su fin. Pero la voz del emperador filósofo, recordándonos vivir conforme a la naturaleza y a la virtud, seguiría resonando durante siglos. Marco Aurelio demostró que no importa cuán pesado sea el deber, cuán intensa la enfermedad o cuán amarga la traición, el único lugar donde el ser humano es verdaderamente libre es en su mente. 2000 años después, sus lecciones siguen siendo medicina para la ansiedad moderna. El imperio cayó. Pero el espíritu del estoicismo, forjado en la guerra y la peste, continúa guiando a quienes buscan serenidad en medio de la tormenta. Marco Aurelio. El hombre que, en la cima del poder, solo buscó la verdad.